interés de mi persona en esta plática ni en muchas otras. El contenido que voy a desarrollar es el siguiente: la relación que existe entre las hormonas tiroideas y el metabolismo, la prevalencia de la enfermedad tiroidea en pacientes que tienen diabetes mellitus, las consecuencias del hipertiroidismo en cuanto a la diabetes y el hipotiroidismo en esta misma patología, para finalizar con un resumen y recomendaciones de este tema que es muy interesante. ¿Qué pasa y desde cuándo conocemos esta relación que existe entre la enfermedad tiroidea y la diabetes? Se conoce desde hace mucho tiempo, y esta es una de las primeras publicaciones en las cuales se ve una asociación directa entre la patología tiroidea y el descontrol glucémico de los pacientes. Este es un caso clínico de un paciente que tenía diabetes mellitus, que fue publicado, fíjense, en el 27 del siglo pasado, en el Annals of Surgery. Este sujeto con diabetes, aquí tenemos una gráfica en la cual se ve la cantidad de insulina que necesitaba, las calorías que ingería antes de la cirugía de tiroides. ¿Sí? Este sujeto desarrolló hipertiroidismo y en ese momento se trataban con tiroidectomía. Entonces, la cantidad de unidades de insulina por día, se somete a cirugía y un periodo de estrés agudo. Después de que se le quita el hipertiroidismo, vean cómo disminuye la cantidad de insulina que va necesitando el sujeto. Y acá abajo está graficado, estas gráficas, la verdad este trabajo es un tesoro, las hacían a mano, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo baja la glucosuria y la cetonuria al mismo tiempo, lo cual traduce que el sujeto que estaba hipertiroideo tenía grandes requerimientos de insulina, estaba descontrolada su glucosa, tenía glucosuria, le quitas el hipertiroidismo y baja esta necesidad de insulina y la glucosuria y la cetonuria, lo cual traduce que se controla con menores cantidades, y ahí sí existe un impacto de las hormonas tiroideas en el estado metabólico de la glucosa de los pacientes. Desde entonces se ve. Pero ¿cómo es que todo el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, a través de las hormonas que producen y que actúan a nivel celular en los receptores, básicamente la T3, tiene que ver con el metabolismo de la glucosa? ¿Qué enzimas se están modificando? ¿Qué genes se están reprimiendo? ¿Cuáles no? ¿Y qué está sucediendo dentro de los organismos que tienen exceso de hormonas tiroideas o deficiencia? Vean, aquí se resumen los genes y las funciones en donde las hormonas tiroideas tienen una participación directa y que tienen que ver con el metabolismo de la glucosa. Fíjense, tenemos piruvato carboxilasa, fosfolinool piruvato, carboxilasa. Estas dos son enzimas limitantes de la gluconeogénesis. Cuando hay hormonas tiroideas se activan, ¿sí? Además, la glucosa 6-fosfatasa, que tiene que ver con la salida de la glucosa a nivel hepático, y el FOX1 también con lo mismo. Al final, ¿qué sucede? Aumenta la gluconeogénesis y aumenta la salida al torrente circulatorio de la glucosa producida a nivel hepático. Las hormonas tiroideas tienen esa capacidad, aumentar la gluconeogénesis y aumentar la salida de la glucosa a nivel hepático. Tiene la proteincinasa, que tiene que ver con glucogenólisis, esta la inhibe, y hay aumento, tiene que ver con la glucógeno sintetasa. Estas están bloqueadas por las hormonas tiroideas, hay una disminución en la síntesis de glucógeno, ¿sí? Entonces hay aumento de la gluconeogénesis y disminuye la síntesis de glucógeno, y a nivel periférico se expresan más los glucotransportadores con aumento del transporte de glucosa. ¿Esto a qué nos lleva? A otras alteraciones más representativas para entender mejor la fisiopatología. ¿Qué hacen las hormonas tiroideas con los niveles de insulina y hormonas contrarreguladoras, con la absorción intestinal, con la producción hepática de glucosa y la utilización periférica? Pues a nivel de insulina hay aumento de proinsulina y aumento de la degradación de insulina. Esto es importante. ¿Por qué?
porque si tenemos formas inmaduras de insulina, no trabaja bien. Esa insulina que se está produciendo aún en cantidades excesivas son formas inmaduras y no hay un buen trabajo de la insulina. Y además se degrada más rápido. Esto, en resumen, hace que tengas una concentración menor de insulina y que pueda subirte la glucosa. Hay un aumento intestinal de la absorción de glucosa y a nivel hepático, como ya les mencioné, directamente modifica genes y aumenta la síntesis de glucosa. Y de manera indirecta aumenta el sistema simpático. Y el periférico aumenta la expresión de los glucotransportadores 4 y aumenta la glucólisis. La glucólisis, pero no mejora la síntesis de ATP. Al final se sintetiza más lactato. Y esto, el lactato, acuérdense que también es materia prima para producir más glucosa, lo cual hace que tengas más gluconogénesis y más producción hepática de glucosa. Vean, si damos T3 a sujetos sanos por un periodo de 2 semanas y hacemos un reto de glucosa y vemos cuánta insulina tiene para los mismos niveles de glucosa, esta es una gráfica muy bonita. En blanco están los sujetos antes de darles 2 semanas de hormonas tiroideas y esta es la concentración de insulina que secretaron cuando se expusieron a la carga de glucosa. Después de 2 semanas de uso de hormonas tiroideas, vean cómo la cantidad de insulina se incrementa notablemente. Graficado, esta es la cantidad que se produjo antes de la estimulación con hormonas tiroideas y 2 semanas después, vean cómo es mucho mayor para los mismos niveles de glucosa. ¿Eso qué traduce? Resistencia a la insulina. Sí, necesitas mucho más insulina para tener los mismos niveles de glucosa, eso es resistencia a la insulina. Esta es una manera de ver que las hormonas tiroideas te aumentan la resistencia a la insulina. Y eso explica por qué el sujeto cuando estaba hipertiroideo tenía tales niveles de glucosa y cuando se le quitó la tiroides fueron bajando, ¿no? Cuando se mejoró. Y si medimos qué es lo que está sucediendo, o sea, por qué hay esa resistencia a la insulina, si es a nivel hepático que se produce más o qué pasa a nivel periférico, vemos esta es la parte basal en cuanto a producción de glucosa y 2 semanas después del uso de hormonas tiroideas, ven cómo la producción hepática de glucosa se aumenta notablemente. Y a nivel periférico sí se capta un poco más, pero eso no alcanza a compensar el exceso de producción y el exceso de producción de lactato. Cuando estos experimentos se reproducen en ratitas y se ve exactamente qué es lo que está pasando con la producción de glucógeno, de lactato y la oxidación de la glucosa, los círculos blancos representan el estado basal y estos son las distintas dosis de hormonas tiroides que se dieron y vemos cómo se cae la producción de glucógenos. Esto es a nivel basal y conforme pasa el tiempo disminuye la producción de glucógeno, pero la de lactato se incrementa notablemente. Igual la oxidación de glucosa. La oxidación de glucosa se aumenta, pero sobre todo hasta la parte anaeróbica. O sea, la glucólisis sí se aumenta, pero la parte ya que pasa a ciclo de Krebs y el transporte de electrones en mitocondrias no es tan eficiente. Ahí se pierde calor y hay acúmulo de lactato, que es lo que estamos viendo en este gráfico. A nivel energético, ¿sí?, la T3 sin duda aumenta distintas enzimas. Lo que quiero resaltar en esta imagen es que representa cómo está la generación de ATP. O sea, que esto tiene que ver con lo que les he estado mencionando. Si hay aumento de glucólisis, pero la formación de ATP no es tan eficiente. Los pacientes que tienen hipertiroidismo, ¿cómo están? Están calientes, pierden calor, porque la T3 aumenta las proteínas desacopladoras de la cadena respiratoria, entonces los electrones, en lugar de pegarse al ATP, se pierden como calor. Y esta es una manera de medir, ¿sí?, cómo está la generación de ATP basal y después de dar hormonas tiroideas, pues disminuye.
Y aquí lo vemos, cómo está el flujo del ácido, del ciclo de Krebs. Vean, va a ser cómo se incrementó, pero no hay tal producción de ATP. O sea, si incremento mucho el ciclo del ciclo de Krebs, de manera lógica, tendríamos más electrones para formar ATP. Sin embargo, no se forma tanto ATP porque hay una gran cantidad de proteínas desacopladoras, y aquí lo vemos, ¿sí? La energía mitocondrial no desacoplada, o sea, la que se acopló a ATP, pues cae después del uso de T3, porque hay una gran pérdida de calor y muchas proteínas desacopladoras. La producción de ATP no es tan eficiente cuando tenemos T3. Y entonces, todo esto que sucede a nivel celular, en el cual, bueno, se introducen las hormonas tiroideas T3 y T4, se desyoda la T3 por la T1 y D2, y estas pasan a nivel nuclear, se pegan a su receptor, pues tienen que ver con todo el metabolismo hepático de la glucosa, básicamente favoreciendo la gluconeogénesis y producción hepática de glucosa, y favoreciendo lipólisis y excreción de la grasa a nivel biliar. A nivel periférico, esto es el músculo, un esquema que representa qué sucede con el metabolismo de la glucosa a nivel periférico. Recuerden que la T3 aumenta los glucotransportadores 4, y los glucotransportadores 4 son los que meten la glucosa dentro de las células musculares. Entonces hay un aumento del transporte de glucosa a nivel periférico. Y esta glucosa, ¿en qué se puede utilizar? Pues hacer la síntesis de glucógeno, pero ya vimos que T3 la bloquea, entonces no aumentas la síntesis de glucógeno, pero sí aumentas la glucólisis. Hay aumento del metabolismo oxidativo y del no oxidativo. Principalmente se carga y el no oxidativo, ¿a qué te lleva? Al lactato. El lactato sale a sangre y es una fuente para formar nuevamente más glucosas. ¿Sí se aclara? Esto es recordando el ciclo de Cole, el lactato, y entra gluconeogénesis, y entonces el hígado, que está con toda la maquinaria lista para producir glucosa, si tiene más materia prima, pues termina produciendo más glucosa, y esto termina elevando la glucosa en la sangre. Ahora bien, ¿existe alguna diferencia entre la prevalencia de enfermedad tiroidea en los pacientes que tienen diabetes, para pensar que existe alguna asociación? Pues bueno, estos son algunos datos interesantes. Lo primero que debemos saber es cuál es la prevalencia de enfermedad tiroidea en sujetos, en la población en general, ¿no? ¿Cuántos de la población tienen enfermedad tiroidea? Son distintos trabajos, y nada más para resaltar que en general la prevalencia de problemas tiroideos en la población no seleccionada es de alrededor del 6%. ¿Sí? Acuérdense de esta cifra, 6%. ¿Qué pasa en los sujetos que tienen diabetes mellitus? ¿Cuál es la prevalencia de enfermedad tiroidea en ellos? En la primera columna tenemos una representación en general de enfermedad tiroidea en pacientes con diabetes en general. Y la prevalencia fue alrededor del 15%. ¿Se acuerdan cuál era la prevalencia de la población general? Del 6%, o sea, casi se triplica. Y si vamos a poblaciones en particular de diabéticos, ¿sí? En aquellos que son mujeres y que tienen diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, pues la prevalencia de problemas tiroideos puede ser casi del 30%, o sea, casi 6 veces más. En los hombres con diabetes tipo 2, esto es casi similar a la población en general, ¿sí? Entonces, dependiendo de la población será, pero como grupo en total, en este trabajo, es casi 3 veces más la prevalencia de problemas tiroideos en pacientes con diabetes mellitus. Si analizamos solamente en pacientes con diabetes tipo 2, en distintas poblaciones, en distintos países, también vemos que esa prevalencia se acerca al 10 al 12%. Sin duda, sí es mayor que en la población general. O sea, un paciente con diabetes tiene mayores probabilidades de tener una enfermedad tiroidea que un paciente que no tiene diabetes.
Y para eso pues hay que hacer ya estudios no solamente poblacionales, sino ya comparaciones entre sujetos que tienen la enfermedad, o sea, diabetes mellitus, y sus controles. Estos son otros trabajos en los cuales también se ve la prevalencia de enfermedad tiroidea de pacientes con diabetes, dependiendo si tienen tipo 1 o tipo 2, ¿sí? Y alrededor del 10 al 12% fue la prevalencia que encontraron de enfermedad tiroidea en pacientes que tienen diabetes mellitus. Cuando se compara, esa es la prevalencia en general de problemas tiroideos. Si vamos a cosas particulares que son interesantes, como el hipotiroidismo subclínico, que acuérdense que es una falla leve de tiroides, en la cual solo eleva TSH y TT7 4 están normales, y vemos cuál sería la prevalencia del hipotiroidismo subclínico en sujetos que tienen diabetes mellitus tipo 2, pues andamos también alrededor del 12% al contar distintas poblaciones, unos más, otros menos, pero al 12%. E insisto, es mucho más de lo que se presenta en sujetos sin diabetes. Pero ya para hacer la comparación entre aquellos sujetos que tienen diabetes y no, ya hay trabajos que lo han realizado. ¿Cuál es el riesgo de tener enfermedad tiroidea comparando pacientes con diabetes contra sus controles? Es un metaanálisis bastante bien hecho y al final vemos que la razón de momias, la razón de riesgo de la prevalencia de problemas tiroideos en sujetos diabéticos comparado con aquellos que no tienen diabetes llega a ser casi de 2 en 3. O sea, prácticamente se duplica el riesgo de padecer un problema tiroideo si tienes diabetes mellitus cuando te comparas con un sujeto que no la tiene. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el hipertiroidismo en los sujetos que tienen diabetes mellitus? Pues como lo vieron, pues ya lo intuimos, es que descontrol metabólico, ¿no? Aumenta esa producción hepática de glucosa y más resistencia a la insulina y te debe llevar a descontrol metabólico. Básicamente, ¿por qué? Porque a nivel intestinal las hormonas tiroideas aumentan la captación de glucosa. Además, disminuye la vida media de la insulina con aumento de los niveles de proinsulina, siendo la menos eficiente y alteración de la relación péptido-C con proinsulina. La utilización periférica de glucosa también, si bien aumenta los glucotransportadores, la captación está afectada porque como que hay más cortocircuitos no se capta de manera tan eficiente. Y sin duda hay un aumento en la producción hepática de glucosa, ¿sí? ¿A qué nos lleva todo esto? A elevación de glucosa. Los sujetos que tienen diabetes mellitus y tienen hipertiroidismo se descontrolan mucho más de su nivel de glucosa que aquellos que no lo tienen. Controlando el hipertiroidismo es mucho más sencillo volver al control metabólico. Entonces, aumenta los glucotransportadores 2 a nivel hepático, aumenta el lactato, ya vimos que a nivel periférico se produce más lactato, aumenta la lipólisis. Estos dos son materia prima ¿para qué? Para la producción hepática de glucosa, y este aumento de glucotransportadores 2 hepáticos pues también hace que se secrete más la glucosa a nivel de torrente circulatorio y el resultado final es glucosa elevada en sangre. Si vemos a nivel periférico qué sucede con la captación de glucosa, este es un trabajo también hecho en humanos, se vio cómo estaba el flujo sanguíneo antes de dar hormonas tiroideas y después de dar hormonas tiroideas en los brazos. Este es el nivel basal y este es el nivel después de dar hormonas tiroideas. Cuando vemos un paciente con hipertiroidismo, ¿cómo lo tocamos? Pues está caliente, está rojo, está con hiperhidrosis, tiene un aumento del flujo periférico de sangre. Y aquí está documentado. Pero ¿qué sucede con la extracción de glucosa? Que es lo que nos interesa. O sea, está bien que el flujo esté aumentado, pero ese flujo hace que extraigas más la glucosa y que la consumas a nivel periférico. Vean a nivel basal cómo el consumo es mucho mejor que cuando das hormonas tiroideas, ¿sí? Vean la captación periférica de glucosa en el estado eutiroideo y en el estado hipertiroideo cómo se cae, ¿sí? Entonces,
Si bien si captan más las celulitas individuales a nivel periférico la glucosa, ya cuando haces el balance y aunque tengan mucho más flujo sanguíneo, tu captación no es tan eficiente, captas menos glucosa periférica, de manera periférica en el estado hipertiroideo que en el estado eutiroideo. Si medimos la sensibilidad a la insulina, que es otra manera de representar lo que les acabo de decir, y la comparamos en aquellos sujetos que están normales o que tienen hipertiroidismo subclínico, que es un estado leve de hipertiroidismo, o un hipertiroideo franco, que ya tiene la TSH inhibida y la T3 y T4 altas, pues vamos a ver diferencias muy interesantes. Este trabajo intentó documentar si existían o no diferencias entre estos sujetos. Y entonces les dio una carga de glucosa. En el gráfico superior tenemos la concentración de insulina que liberaron los sujetos, dependiendo si estaban eutiroideos, con hipertiroidismo subclínico, o eutiroideos francos. Y en la gráfica inferior tenemos la concentración de glucosa en cada uno de los grupos. Vean cuánta insulina secretan los sujetos eutiroideos. Cuando tienen un hipertiroidismo leve, vean la secreción de insulina, y cuando ya es franco, o sea, en el hipertiroidismo franco, ¿cómo se eleva todavía más? ¿Sí? Entonces, vas aumentando tu estado de hipertiroidismo, mayor secreción de insulina. Y acuérdense que también que esta insulina que es, sobre todo proinsulina, tampoco es la insulina madura en la que trabaja. Y vean las concentraciones, o sea, es que este trabajo es muy bonito. ¿Cómo están las concentraciones de glucosa en el estado basal? ¿Sí? Están más bajas que cuando tienes hipertiroidismo subclínico, que cuando tienes el franco. O sea, entonces, el eutiroideo tiene concentraciones más bajas de glucosa con insulina en niveles menores, o sea, es una insulina muy eficiente. Si tienes hipertiroidismo subclínico, ya te empieza a subir la glucosa y aumentas tu secreción de insulina, pero no alcanza para llevarlo a concentraciones normales. Y ya cuando tienes el franco, aunque secretas mucho más insulina, tu glucosa todavía sube más. ¿Sí? Esto es un trabajo pues, muy elegante en donde se ve que hay una gran resistencia a la insulina conforme aumenta tu estado de hipertiroidismo. Entonces, el exceso de hormonas tiroideas impacta en el metabolismo de la glucosa porque a nivel hepático se aumenta la producción. La gluconeogénesis está totalmente aumentada y no se produce tanto glucógeno. A nivel periférico sí se aumenta el consumo, pero hay menos captación y ya vimos que además hay resistencia a la insulina. A nivel de páncreas sí hay mayor secreción de insulina, pero es una insulina insuficiente y es una insulina que sobre todo se aumenta la secreción de proinsulina. Y a nivel renal se aumenta su depuración, lo cual constituye una insulinopenia, y si sumamos todo este efecto pues nos va a dar hiperglucemia. Entonces el estado hipertiroideo te condiciona a un estado que tengas hiperglucemia. ¿Qué pasa con el hipotiroidismo? Bueno, pues podría ser que los sujetos que tienen hipotiroidismo tienen mayor tendencia a ser hipoglucémicos, pero también tienen resistencia a la insulina. Ahí se combinan las dos cosas. Este trabajo, bueno, la secreción y la sensibilidad a la insulina en sujetos que tienen hipotiroidismo y después que se sustituyeron, lo que documentó básicamente fue cambios en las hormonas contrarreguladoras. Los sujetos hipotiroideos tienen mayor concentración de cortisol y de epinefrina que cuando los sustituyes. Y recuerden que cortisol y epinefrina que te dan son contrarreguladoras, te dan resistencia a la insulina, por eso es que tienes cierta resistencia a la insulina. Aunque tu producción hepática de glucosa, al no tener tanta hormonas tiroideas, está disminuida. Y está aquí mismo representado, aquí están
cuando están hipotiroideos y como se hace reemplazo, bueno, la disposición de glucosa se aumenta con el reemplazo del tiroideo. La insulina inmunoreactiva disminuye porque hay una mejor acción de la misma. La tasa metabólica de aclaramiento mejora con el reemplazo. El índice de sensibilidad a la insulina igualmente. El aclaramiento de glucosa de insulina no hay mucha diferencia. Y la liberación de insulina posthepática, bueno, aquí están, vean cómo se mejora cuando tienes el reemplazo con hormonas tiroideas. Sin embargo, ahí no para todo esto. Existen trabajos que intentan ver si existe alguna asociación entre el hipotiroidismo subclínico y la presencia de complicaciones tanto micro como macrovasculares en diabéticos tipo 2. O sea, tengo diabetes tipo 2, ya vimos que el control no va a estar tan adecuado, tanto en hiper como en hipotiroidismo, pero en el hipotiroidismo subclínico, ¿qué tanto me impacta esto con el desarrollo o presencia de complicaciones micro macrovasculares? Eso es lo que se planteó este trabajo. ¿Y qué encontraron en cuanto a la prevalencia de retinopatía? Aquí están los sujetos que están eutiroideos, los que tenían hipotiroidismo subclínico y la razón de momios entre uno y otro. Si bien hay una tendencia a una razón de momios aumentada arriba de la unidad, o sea, con riesgo de retinopatía diabética, no hubo asociación porque los intervalos de confianza fueron muy amplios. No encontraron una asociación entre la prevalencia de retinopatía diabética e hipotiroidismo subclínico, pero sí encontraron una asociación muy importante entre la prevalencia de nefropatía e hipotiroidismo subclínico, siendo casi 2 veces mayor la prevalencia de esta enfermedad en los pacientes que tenían diabetes comparado con, los que tenían la TSH elevada comparado contra los que estaban normales. A pesar de hacer distintos ajustes para edad y otros factores de riesgo, se conserva la asociación. Entonces, la cantidad de sujetos que tenían problemas de nefropatía con TSH elevada, o sea, con hipotiroidismo subclínico, fue mucho mayor que aquellos que tenían un estado eutiroideo. Entonces, tener hipotiroidismo subclínico en el sujeto que tiene diabetes mellitus tipo 2 te empeora el pronóstico. En este trabajo demostraron que había asociación con retinopatía. Y cuando se hacen trabajos más grandes y cuando se juntan los mismos en metaanálisis para demostrar si existe o no la asociación entre estas complicaciones microvasculares e hipotiroidismo subclínico, pues tenemos estos datos. Fue un trabajo enorme, revisaron muchos artículos, al final se quedan con 6, y cuando analizan la asociación de retinopatía con hipotiroidismo subclínico en sujetos con diabetes mellitus tipo 2, en este trabajo sí encuentran asociación, ¿sí? Se te duplica el riesgo de tener retinopatía diabética si tienes hipotiroidismo subclínico. Y sin duda, confirma lo que habían encontrado los otros autores, un aumento en la nefropatía. Entonces, el hipotiroidismo subclínico en sujetos que tienen diabetes mellitus tipo 2 aumenta el riesgo de que desarrolles complicaciones microvasculares, tanto retinopatía como nefropatía. Por otro lado, ¿qué pasa si tienes hipotiroidismo? Esto te aumenta el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2. Es el planteamiento de estos autores. Fue un estudio de cortes, vean la cantidad de sujetos. Y aquí además consideraron el uso de estatinas o no para el desarrollo de diabetes. Vean, aquí tenemos el estado de eutiroidismo, los que tenían hipotiroidismo subclínico, los que tenían hipotiroidismo franco no tratados, los hipotiroideos francos tratados. ¿Y cuál fue el rango de asociación con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2?
En aquellos que tenían hipotiroidismo subclínico y estaban usando estatinas, se les incrementó el riesgo casi al doble. Si no lo usaban, no hubo asociación. Sin duda, los hipotiroideos francos tienen un aumento en el doble de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, el cual se neutraliza si lo sustituyes bien, ¿sí? Entonces, si tienes hipotiroidismo aún subclínico y que anda ya a medias, y porque estos sujetos elevan colesterol y les damos estatinas y no lo sustituimos, lo que vamos a hacer es que se aumente el riesgo de que desarrollen diabetes mellitus tipo 2. Si este hipotiroideo franco, sin duda, tiene más riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2, le demos o no estatinas. Y si lo sustituimos, este riesgo se abate, se pone prácticamente igual que aquellos sujetos que son normales. Ya terminamos. Todo este rollo para decirles 4 cositas, pero tenía que documentarlos con datos para ver cómo llegar a estas conclusiones, ¿no? Sin duda, la disfunción tiroidea se acompaña de alteraciones en el metabolismo de la glucosa. En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tienen una mayor prevalencia de enfermedad tiroidea que la población en general. El hipotiroidismo subclínico se asocia con complicaciones crónicas de la diabetes tipo 2, microvasculares, aumento del riesgo de retinopatía y aumento del riesgo de nefropatía diabética. Y el hipotiroidismo es un factor de riesgo como tal para el desarrollo de diabetes mellitus. Creo que los datos sustentan estos 4 puntos que podemos concluir. Y entonces, para cosas prácticas, debemos buscar hacerle un perfil tiroideo a todos los pacientes que tienen diabetes mellitus. Después de lo que les dije, le harían de manera rutinaria un perfil tiroideo a los pacientes que tienen diabetes mellitus. Pues no, hay que pensar un poquito. O sea, no hay que hacerlo de manera indiscriminada. De hecho, estas son algunas de las asociaciones, nadie se ha puesto de acuerdo entre decir o no. La verdad es que no hay que hacerlo rutinario, ¿sí? Hay que hacerlo en aquellos sujetos que sospechemos que tengan la patología, ya sea por clínica, por antecedentes familiares, por exploración física. Hay que hacerlo porque si no vamos a pedir muchos perfiles que son innecesarios, ¿no? Entonces, en aquellos que tengan los datos clínicos sugerentes, en aquellos sin duda que tengan hipercolesterolemia, y si me apuran un poquito, a lo mejor en los que tienen más de 50 años, que ya empezamos a hacer muchos, les podemos hacer el perfil tiroideo, pero tiene que ser de una manera pensada, analizada, y no así como sin ningún análisis, ¿no?